Vivimos en una época en la que se espera que el hombre insista, persiga y no acepte un no como respuesta. Por eso, cuando una mujer rechaza a un hombre, casi 9 de cada 10 veces, él intenta recuperarla. Lo hace con mensajes, con indirectas, con explicaciones, como si su valor dependiera de convencerla. Pero lo que pocos entienden es que el verdadero poder no está en la insistencia, sino en la ausencia. El silencio no es un acto de rendición, es una declaración de autonomía emocional. No estás aquí para rogar ni para suplicar validación. Este video no busca enseñarte a manipular ni a castigar. Aquí vas a descubrir por qué el silencio usado con conciencia no solo genera respeto, sino que invierte el poder. Vamos a entrar en su mente. Vamos a desmenuzar paso a paso lo que realmente siente cuando tú decides no reaccionar. Lección 1. Rompe el patrón que ella esperaba. Cuando una mujer te rechaza, no espera un cierre real, espera un acto reflejo. ¿Qué ha visto? 1000 veces. El hombre que vuelve, que insiste, que no acepta ese no como definitivo, espera mensajes que busquen explicación, reacciones que alimenten su ego y gestos que le recuerden que todavía tiene tu atención. Pero si en lugar de cumplir ese guión, tú simplemente te alejas sin palabras, sin dramatismo, sin rastro, el silencio rompe todo lo que ella había anticipado. En su mente se produce un cortocircuito emocional. Ella no siente victoria, siente vacío, siente algo que no puede controlar, y eso es justo lo que su ego no sabe manejar. Te conviertes en ese instante en una excepción, en algo que no puede clasificar. Ese silencio no es una pausa, es una declaración, no es falta de interés, es una forma de decir, no voy a validar tu decisión con más atención. La mayoría de los hombres, tras ser rechazados, intentan recuperar terreno. Doblan esfuerzos, exageran gestos de valor y en el intento entregan toda su dignidad. Pero tú hiciste lo contrario. No actuaste desde la emoción, sino desde el respeto propio. Y esa decisión no solo interrumpe el ciclo habitual, lo destruye. En lugar de hacerte predecible, te vuelves inquietante. Porque mientras otros buscan aferrarse a cualquier señal, tú elegiste desaparecer. Y eso tiene un impacto mucho más fuerte de lo que imaginas. Cuando rompes ese patrón, cuando no haces lo que todos hacen, despiertas en ella una sensación que pocas veces experimenta. Duda de su decisión, duda de su interpretación, duda de lo que tú realmente querías. Tu ausencia no deja una simple falta de presencia. Deja una pregunta abierta que no puede responder. Mientras tanto, tu silencio no compite con los hombres que se arrastran. No intentas sobresalir entre los que suplican. Lo que hace es retirarte del juego de tal forma que ahora sea ella quien empiece a preguntarse si subestimó lo que tenía delante. El silencio que eliges no es pasivo, es una herramienta activa de respeto y poder. Cuando decides no insistir, no solo proteges tu valor, sino que introduces una dinámica nueva. Ella ya no tiene el control narrativo, no puede anticipar tus movimientos, no puede calcular tu próximo paso. Has roto la historia que ella pensaba escribir contigo y en su lugar has sembrado la incertidumbre. Una incertidumbre que no se apaga con palabras, sino que crece con cada día en que tú no apareces. Porque mientras otros llenan el vacío con ruido, tú lo llenas con significado, y eso cambia todo. Lección 2. Tu silencio golpea su ego. Lo que muchos hombres no entienden es que no todos los rechazos vienen desde el desinterés. En muchas ocasiones una mujer dice, no para alejarte, sino para comprobar si sigues ahí. Es una forma de validarse, de reafirmar su valor, de saber que todavía puede atraer, controlar y mover tus emociones. Espera tu reacción, y cuando esa reacción no llega, cuando no envías un solo mensaje, ni buscas una explicación, no lo vive como tranquilidad, lo vive como vacío. Y ese vacío emocional le resulta insoportable porque no se trataba solo de rechazar. Se trataba de ver cuánto poder tenía sobre ti. Y cuando tú no cumples esa expectativa, el golpe no va al corazón, va directo al ego. El ego femenino, al igual que el masculino, se alimenta de señales externas, de atención, de validación, especialmente en un contexto donde culturalmente
están acostumbradas a ser buscadas y a tener el control emocional tras una negativa. Pero tu indiferencia rompe esa dinámica. Ella esperaba controlarte a través del rechazo, pero lo que encontró fue silencio, y ese silencio le comunica algo brutal. No necesito que me aceptes, me acepto yo. Esa es una respuesta que no puede rebatir, que no puede manipular. Es el tipo de reacción que no se puede domesticar. Y eso para alguien que está acostumbrada a tener el poder emocional es profundamente desconcertante. Cuando no respondes como ella esperaba, cambias completamente las reglas del juego. El poder emocional deja de estar en sus manos. Ya no eres tú buscando su aprobación, sino ella enfrentándose al hecho de que no logró afectarte. Y eso le genera una sensación de pérdida, aunque no lo admita, porque una cosa es rechazar a alguien que suplica, y otra muy distinta es rechazar a alguien que ni siquiera parpadea ante el no. Lo primero refuerza su ego, lo segundo lo debilita, y en ese golpe silencioso, tú demuestras algo que pesa más que 1000 palabras. Tienes dominio propio. Tu silencio no es vacío, es presencia sólida. No estás ausente, estás firme en ti mismo y esa firmeza le arrebata la superioridad que creía tener. Ella no quería que la olvidaras, quería que le confirmaras su valor. Pero tú no jugaste ese juego y al no hacerlo, ella se queda sin respuestas, sin gratificación, sin poder. Has hecho algo que pocos hombres logran, convertir el desapego en impacto. Y ese impacto silencioso pero firme deja una huella que no se borra fácilmente, porque no fue un grito. Fue tu ausencia lo que la enfrentó a su propio reflejo. Lección 3. Ahora es ella quien se siente rechazada. Al principio fue ella quien te dijo no. Tal vez lo hizo con suavidad, con un toque de ambigüedad, dejando la puerta entreabierta, y lo hizo desde una posición de control, creyendo que aún tendría tu atención disponible, incluso después del rechazo. Pero cuando no volviste, cuando no mostraste ni una pizca de resistencia, algo cambió. Lo que empezó como una negativa, ahora se siente como una pérdida. Tú no entraste en su juego, no respondiste con súplicas ni con justificaciones, y en ese momento los papeles se invirtieron. Ahora es ella quien siente que fue descartada, que fue ignorada y lo siente, aunque no lo diga. En su mundo, ella había asumido que seguirías orbitando a su alrededor, que tú serías predecible, que al menos buscarías dejar una buena impresión o generar algún tipo de cierre, pero hiciste algo que pocas veces experimenta. Te marchaste en silencio, sin intentar suavizar la situación, sin buscar quedar como el bueno. Y ese tipo de desapego no se discute ni se racionaliza. Siente y duele porque no le das oportunidad de mantener su narrativa. No le permites jugar al yo tengo el control. Ahora tú tienes la iniciativa y ella se queda observando cómo te alejas sin mirar atrás. Ese cambio emocional le genera una incomodidad profunda, no por amor, no por apego real, sino porque le arrebata la posibilidad de sentirse superior. Ya no eres tú quien quedó esperando, es ella quien ahora tiene que convivir con la duda. ¿Por qué no me buscó? ¿Acaso no significaba nada para él? Tan fácil le fue soltarme. Y esa sensación le duele más que el rechazo original, porque ya no es ella quien decide cuándo se cierra el capítulo. Es tu silencio al que escribió el punto final, sin necesidad de explicaciones, sin drama, solo distancia. Hay algo extremadamente poderoso en el hombre que se va sin hacer ruido, porque el que no grita, el que no suplica, el que no trata de convencer, es el que se siente más fuerte. Tu marcha silenciosa no fue indiferencia, fue firmeza, y esa firmeza es lo que la confronta con algo que no esperaba. La posibilidad de haber sido rechazada emocionalmente por alguien que ni siquiera necesitó decírselo. Porque cuando no te ven luchando por quedarte, la mente interpreta que fuiste tú quien decidió no continuar. Y esa idea, aunque no sea cierta del todo, puede dolerle más que cualquier no que ella haya pronunciado. Lección 4. Empieza a dudar de su decisión. La mayoría de las decisiones que una mujer toma en el terreno emocional no son racionales, sino momentáneas. A menudo un rechazo no es definitivo, sino una reacción a su estado emocional, a su contexto o incluso a una necesidad de validarse. Pero cuando tú no das señales, no insistes ni reclamas,
Le niegas la posibilidad de rectificar o matizar su decisión. Y ese silencio no solo corta la comunicación, siembra la duda. ¿Y si no, debí rechazarlo? Si era más valioso de lo que pensé. Al desaparecer por completo, introduces una pregunta que no puede ignorar. Acabo de dejar ir a un hombre diferente. Esa pregunta sin respuesta empieza a incomodarla. Tú no hiciste campaña para convencerla. No diste un discurso ni mostraste tus cualidades. No jugaste el papel del insistente que ruega una segunda oportunidad. Solo diste un paso atrás. Y eso paradójicamente fue lo que despertó el interés. Porque mientras muchos hombres creen que deben demostrar valor con palabras y gestos desesperados, tú lo hiciste con ausencia, y esa ausencia fue más elocuente que cualquier discurso. Ahora, desde la distancia, empieza a observarte con otros ojos. Te recuerda con más calma, y en esa calma el silencio funciona como un espejo en el que empieza a ver algo que antes no quería ver. Ese espejo emocional no refleja una imagen cómoda. Lo que ve no es a un hombre necesitado, ni a alguien que dependía de su atención. Ve a alguien que ante el rechazo no se quebró, sino que simplemente siguió su camino. Y esa imagen le genera, ya no eres tú buscando su aprobación, sino ella enfrentándose al hecho de que no logró afectarte. Y eso le genera una sensación de pérdida, aunque no lo admita, porque una cosa es rechazar a alguien que suplica, y otra muy distinta es rechazar a alguien que ni siquiera parpadea ante el no. Lo primero refuerza su ego, lo segundo lo debilita, y en ese golpe silencioso, tú demuestras algo que pesa más que 1000 palabras. Tienes dominio propio. Tu silencio no es vacío, es presencia sólida. No estás ausente, estás firme en ti mismo y esa firmeza le arrebata la superioridad que creía tener. Ella no quería que la olvidaras, quería que le confirmaras su valor. Pero tú no jugaste ese juego y al no hacerlo, ella se queda sin respuestas, sin gratificación, sin poder. Has hecho algo que pocos hombres logran, convertir el desapego en impacto. Y ese impacto silencioso pero firme deja una huella que no se borra fácilmente, porque no fue un grito. Fue tu ausencia lo que la enfrentó a su propio reflejo. Lección 3. Ahora es ella quien se siente rechazada. Al principio fue ella quien te dijo no. Tal vez lo hizo con suavidad, con un toque de ambigüedad, dejando la puerta entreabierta, y lo hizo desde una posición de control, creyendo que aún tendría tu atención disponible, incluso después del rechazo. Pero cuando no volviste, cuando no mostraste ni una pizca de resistencia, algo cambió. Lo que empezó como una negativa, ahora se siente como una pérdida. Tú no entraste en su juego, no respondiste con súplicas ni con justificaciones, y en ese momento los papeles se invirtieron. Ahora es ella quien siente que fue descartada, que fue ignorada y lo siente, aunque no lo diga. En su mundo, ella había asumido que seguirías orbitando a su alrededor, que tú serías predecible, que al menos buscarías dejar una buena impresión o generar algún tipo de cierre, pero hiciste algo que pocas veces experimenta. Te marchaste en silencio, sin intentar suavizar la situación, sin buscar quedar como el bueno. Y ese tipo de desapego no se discute ni se racionaliza. Siente y duele porque no le das oportunidad de mantener su narrativa. No le permites jugar al yo tengo el control. Ahora tú tienes la iniciativa y ella se queda observando cómo te alejas sin mirar atrás. Ese cambio emocional le genera una incomodidad profunda, no por amor, no por apego real, sino porque le arrebata la posibilidad de sentirse superior. Ya no eres tú quien quedó esperando, es ella quien ahora tiene que convivir con la duda. ¿Por qué no me buscó? ¿Acaso no significaba nada para él? Tan fácil le fue soltarme, y esa sensación le duele más que el rechazo original, porque ya no es ella quien decide cuándo se cierra el capítulo. Es tu silencio al que escribió el punto final, sin necesidad de explicaciones, sin drama, solo distancia. Hay algo extremadamente poderoso en el hombre que se va sin hacer ruido, porque el que no grita, el que no suplica, el que no trata de convencer, es el que se siente más fuerte. Tu marcha silenciosa no fue indiferencia, fue firmeza, y esa firmeza es lo que la confronta con algo que no esperaba. La posibilidad de haber sido rechazada emocionalmente
por alguien que ni siquiera necesitó decírselo. Porque cuando no te ven luchando por quedarte, la mente interpreta que fuiste tú quien decidió no continuar. Y esa idea, aunque no sea cierta del todo, puede dolerle más que cualquier no que ella haya pronunciado. Lección 4. Empieza a dudar de su decisión. La mayoría de las decisiones que una mujer toma en el terreno emocional no son racionales, sino momentáneas. A menudo un rechazo no es definitivo, sino una reacción a su estado emocional, a su contexto o incluso a una necesidad de validarse. Pero cuando tú no das señales, no insistes ni reclamas, le niegas la posibilidad de rectificar o matizar su decisión. Y ese silencio no solo corta la comunicación, siembra la duda. ¿Y si no debí rechazarlo? Si era más valioso de lo que pensé. Al desaparecer por completo, introduces una pregunta que no puede ignorar. Acabo de dejar ir a un hombre diferente. Esa pregunta sin respuesta empieza a incomodarla. Tú no hiciste campaña para convencerla. No diste un discurso ni mostraste tus cualidades. No jugaste el papel del insistente que ruega una segunda oportunidad. Solo diste un paso atrás. Y eso paradójicamente fue lo que despertó el interés. Porque mientras muchos hombres creen que deben demostrar valor con palabras y gestos desesperados, tú lo hiciste con ausencia, y esa ausencia fue más elocuente que cualquier discurso. Ahora, desde la distancia, empieza a observarte con otros ojos. Te recuerda con más calma, y en esa calma el silencio funciona como un espejo en el que empieza a ver algo que antes no quería ver. Ese espejo emocional no refleja una imagen cómoda. Lo que ve no es a un hombre necesitado, ni a alguien que dependía de su atención. Ve a alguien que ante el rechazo no se quebró, sino que simplemente siguió su camino. Y esa imagen le genera, ya no eres tú buscando su aprobación, sino ella enfrentándose al hecho de que no logró afectarte. Y eso le genera una sensación de pérdida, aunque no lo admita. Porque una cosa es rechazar a alguien que suplica, y otra muy distinta es rechazar a alguien que ni siquiera parpadea ante el no. Lo primero refuerza su ego, lo segundo lo debilita. Y en ese golpe silencioso tú demuestras algo que pesa más que 1000 palabras. Tienes dominio propio. Tu silencio no es vacío. Es presencia sólida. No estás ausente, estás firme en ti mismo, y esa firmeza le arrebata la superioridad que creía tener. Ella no quería que la olvidaras. Quería que le confirmaras su valor, pero tú no jugaste ese juego, y al no hacerlo, ella se queda sin respuestas, sin gratificación, sin poder. Has hecho algo que pocos hombres logran, convertir el desapego en impacto, y ese impacto silencioso pero firme deja una huella que no se borra fácilmente, porque no fue un grito. Fue tu ausencia lo que la enfrentó a su propio reflejo. Lección 3. Ahora es ella quien se siente rechazada. Al principio fue ella quien te dijo no. Tal vez lo hizo con suavidad, con un toque de ambigüedad, dejando la puerta entreabierta, y lo hizo desde una posición de control, creyendo que aún tendría tu atención disponible, incluso después del rechazo. Pero cuando no volviste, cuando no mostraste ni una pizca de resistencia, algo cambió. Lo que empezó como una negativa ahora se siente como una pérdida. Tú no entraste en su juego, no respondiste con súplicas ni con justificaciones, y en ese momento los papeles se invirtieron. Ahora es ella quien siente que fue descartada, que fue ignorada y lo siente, aunque no lo diga. En su mundo, ella había asumido que seguirías orbitando a su alrededor, que tú serías predecible, que al menos buscarías dejar una buena impresión o generar algún tipo de cierre, pero hiciste algo que pocas veces se experimenta. Te marchaste en silencio, sin intentar suavizar la situación, sin buscar quedar como el bueno. Y ese tipo de desapego no se discute ni se racionaliza. Siente y duele porque no le das oportunidad de mantener su narrativa. No le permites jugar al yo tengo el control. Ahora tú tienes la iniciativa, y ella se queda observando cómo te alejas sin mirar atrás. Ese cambio emocional le genera una incomodidad profunda, no por amor, no por apego real, sino porque le arrebata la posibilidad de sentirse superior. Ya no eres tú quien quedó esperando, es ella quien ahora tiene que convivir con la duda. ¿Por qué no me buscó? ¿Acaso no significaba nada para él? Tan fácil le fue soltarme.
Y esa sensación le duele más que el rechazo original, porque ya no es ella quien decide cuándo se cierra el capítulo. Es tu silencio al que escribió el punto final, sin necesidad de explicaciones, sin drama, solo distancia. Hay algo extremadamente poderoso en el hombre que se va sin hacer ruido, porque el que no grita, el que no suplica, el que no trata de convencer, es el que se siente más fuerte. Tu marcha silenciosa no fue indiferencia, fue firmeza. Y esa firmeza es lo que la confronta con algo que no esperaba. La posibilidad de haber sido rechazada emocionalmente por alguien que ni siquiera necesitó decírselo. Porque cuando no te ven luchando por quedarte, la mente interpreta que fuiste tú quien decidió no continuar. Y esa idea, aunque no sea cierta del todo, puede dolerle más que cualquier no que ella haya pronunciado. Lección 4. Empieza a dudar de su decisión. La mayoría de las decisiones que una mujer toma en el terreno emocional no son racionales, sino momentáneas. A menudo, un rechazo no es definitivo, sino una reacción a su estado emocional, a su contexto o incluso a una necesidad de validarse. Pero cuando tú no das señales, no insistes ni reclamas, le niegas la posibilidad de rectificar o matizar su decisión. Y ese silencio no solo corta la comunicación, siembra la duda. ¿Y si no debí rechazarlo? Si era más valioso de lo que pensé. Al desaparecer por completo, introduces una pregunta que no puede ignorar. Acabo de dejar ir a un hombre diferente. Esa pregunta sin respuesta empieza a incomodarla. Tú no hiciste campaña para convencerla. No diste un discurso ni mostraste tus cualidades. No jugaste el papel del insistente que ruega una segunda oportunidad. Solo diste un paso atrás. Y eso paradójicamente fue lo que despertó el interés. Porque mientras muchos hombres creen que deben demostrar valor con palabras y gestos desesperados, tú lo hiciste con ausencia, y esa ausencia fue más elocuente que cualquier discurso. Ahora, desde la distancia, empieza a observarte con otros ojos. Te recuerda con más calma, y en esa calma el silencio funciona como un espejo. Un espejo en el que empieza a ver algo que antes no quería ver. Ese espejo emocional no refleja una imagen cómoda. Lo que ve no es a un hombre necesitado, ni a alguien que dependía de su atención. Ve a alguien que ante el rechazo no se quebró, sino que simplemente siguió su camino. Y esa imagen le genera